Señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, le damos la más cordial bienvenida a la puesta en circulación y la presentación de la obra Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Queremos darle la bienvenida además a quienes nos acompañan aquí en la noche de hoy. Ellos son los doctores Rafael Luciano Pichardo, doctor Sergio Cuaresma Terán y el doctor Jotin Curi Hijo. También queremos saludar la presencia de los miembros de las altas cortes y las distinguidas personalidades del ámbito jurídico, así como también estudiantes y demás personalidades que nos honran en la noche de hoy con su presencia. En estos momentos vamos a dar paso al doctor Jotin Curi Hijo, quien actualmente se desempeña como juez del Tribunal Constitucional Dominicano. Por muchos años se desempeñó también como profesor de Derecho Procesal Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, director de la Academia Dominicana del Derecho y fundador y productor del programa televisivo Debate Jurídico. Además, ex consultor jurídico de la Corporación de Empresas Estatales, articulista de los periódicos El Caribe, Última Hora, Hoy y Listín Diario en la República Dominicana. El doctor Curi es egresado de la UNFU con un diplomado en Derecho Empresarial de la Universidad APEC, posgrado en Derecho Comercial por la Concordia University de Canadá y doctorado en Derecho con especialidad en la Sociedad Democrática y Estado de Derecho por la Universidad del País Vasco. Bien, muy buenas noches, amigos todos. Lo primero que debo señalar es que mi primer contacto con el tema constitucional se remonta a la década de los años 80, cuando principiaba mis estudios universitarios. Recibíamos entonces el periódico El Caribe, cuyos editoriales mi padre comentaba con entusiasmo por la enjundia de quien en ese entonces era su propietario y director. Me refiero al doctor Germán Emilio Ornes. Fue así que comencé a seguir con interés la línea editorial de ese importante matutino, que por cierto fue el primero en abrirme las puertas para publicar mis apuntes de juventud. Posteriormente, tuve la oportunidad de conocer al doctor Ornes, quien me trataba con paternal afecto, corregía mis artículos y a la vez me estimulaba a seguir escribiendo. No tardé en advertir que la mayoría de sus editoriales giraban en torno a los temas constitucionales. Recuerdo que con ocasión del controvertido proyecto de colegiación de los periodistas, en el que se requería una licencia previa para ejercer la profesión, publicó una serie de trabajos en los que sostenía lo siguiente, y cito: pese a que durante largo tiempo se han estado señalando los vicios de ese proyecto, a la luz de su inconstitucionalidad, de nuevo aparece ante los legisladores sin que se le haya cambiado ni siquiera una coma. Sus autores parecen ignorar, cuando no despreciar, el hecho de que la constitucionalidad es la prueba suprema de cualquier proyecto que se someta a la consideración de los legisladores. Y no puede ser de otro modo, porque nuestra ley fundamental señala en su artículo 46 que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a esta Constitución. Claro, era la Constitución de 1966. No es, sin embargo, el legislador ordinario el que puede limitar esos derechos. En nuestro sistema político es la propia Constitución la que fija el alcance y la limitación de cada uno de los derechos que ella protege. Y para los que desconozcan esa verdad está el artículo 46, fin de la cita. Es fácil observar que para defender sus posiciones el editorialista solía recurrir a los preceptos constitucionales e incluso a los convenios y tratados internacionales en una época en la que pocas veces se invocaba la Carta Sustantiva y mucho menos los pactos internacionales. No debemos olvidar que en aquellos días prevalecía en nuestro país la idea de que la Constitución era de interpretación estricta y no se hablaba del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, hace 30 años, específicamente el 7 de octubre de 1982, el doctor Ornes ya escribía para defender su posición sobre la libertad de prensa y asociación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito: esos mismos preceptos violan también el principio claramente enunciado en el acápite 7 del artículo 8 de la propia Constitución sobre libertad de asociación, así como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo párrafo segundo dice:
dice, de ellos, desafortunadamente no pudieron ver, dice textualmente que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este enunciado de la declaración, que no admite excepciones ni limitaciones, tiene vigencia en nuestro país porque somos signatarios de ese trascendental documento que nos hemos comprometido a respetar, sino porque el artículo 3 de nuestra Constitución así lo determina cuando dice: la República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Fin de la cita. Fíjense que para aquel entonces ya el doctor Ornes, hace 30 años, invocaba los pactos, cartas internacionales, que en esa época era muy raro, muy difícil que fueran objeto de debate, porque el derecho constitucional apenas estaba en ciernes. Recuerdo que a principio de los 80, algunos connotados juristas ya señalaban la necesidad de instituir un tribunal de garantías constitucionales en nuestro país. Cada cierto tiempo, el debate se calentaba y enfriaba, luego pasaba al olvido. Y así transcurrieron poco más de 30 años. Para entonces ya cursaba estudios universitarios y seguía con interés los pronunciamientos de los abogados más prominentes de aquel entonces en torno a este y otros temas. Muchos de ellos, desafortunadamente, no pudieron ver las conquistas alcanzadas por la Constitución de enero del 2010. Por esa razón, cuando con ocasión de nuestra última reforma se volvió a discutir la posibilidad de instituir la jurisdicción constitucional, ya sea como sala dentro de la propia Suprema Corte de Justicia o de manera independiente, no vacilé en tomar partido por el modelo europeo de un órgano extrapoder, claramente diferenciado y distanciado del Poder Judicial. Eso me motivó a escribir una serie de artículos y a debatir en distintos medios. Una mañana, mientras me encontraba en la Suprema Corte de Justicia visitando al magistrado Rafael Luciano Pichardo, con quien suelo reflexionar asuntos jurídicos controvertidos, este me requirió un trabajo sobre la materia constitucional en vista de la obra colectiva que se estaba gestando y que hoy ponemos en circulación en esta prestigiosa institución. Para darle seguimiento a esa sugerencia, encomendó a su asistente, Alexander Fleming, quien persistentemente me recordó la colaboración prometida. Y en vista de que ya había agotado exhaustivamente la pertinencia de crear un tribunal constitucional independiente, procedí a organizar todo lo que había publicado sobre el tema, y la reunión de esos trabajos es lo que aparece bajo el título "Por un Tribunal Constitucional" en el volumen Nuevas Tendencias del Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En esta obra encontramos valiosos ensayos de otros autores nacionales y extranjeros, entre los que destacan Alan Brewer Carías, Néstor Pedro Sagüez, Sergio Juárez Materán, Víctor Bazán, Eduardo Jorge, José Hernández Machado, entre otros. Se trata de una publicación conjunta que constituye un instrumento de enfoques diversos de las nuevas directrices del derecho constitucional y procesal constitucional que le permitirán al lector obtener una visión general y además realizar estudios comparativos. En efecto, hemos dilatado en dotarnos de una carta sustantiva moderna como la del 2010. Las modificaciones de 1994 y 2002 fueron impulsadas por pasiones políticas que muy poco o nada contribuyeron para erradicar la obsolescencia y lagunas de la Constitución de 1966. También demoramos en adoptar la jurisdicción constitucional, la cual ha sido objeto de numerosos debates en nuestro medio. Pero gracias a la visión del exmandatario, así como de otros importantes actores políticos, hemos dejado atrás un texto envejecido que no se ajustaba a las cambiantes necesidades de la vida moderna. Otros países hispanoamericanos han tomado la delantera en esta materia y sus decisiones han contribuido al afianzamiento del Estado de Derecho. Estamos conscientes de que, si bien es verdad que nuestra actual ley fundamental no constituye una panacea que resolverá de golpe y porrazo los agobiantes problemas nacionales, no menos cierto es que sus normas han sentado las bases para alcanzar una sociedad más justa y una mejor convivencia entre todos los dominicanos. Muchas gracias. Luego de la intervención del doctor Jotin Curi Hijo, es tiempo de presentar al doctor Rafael Luciano Pichardo, quien es profesor de Derecho de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, graduado de la Universidad de Santo Domingo con el título de doctor en Derecho en el año 1961. Desde esta fecha hasta el año 1997, ejerció de manera exitosa la profesión de abogado, particularmente en el área civil. Seleccionado el 3 de agosto del mismo año por el Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar la carrera judicial,
como juez primer sustituto del presidente y presidente de la primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, funciones que ocupó hasta diciembre del año 2011. Ha sido árbitro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional, consultor jurídico de los Bancos Central y Reservas de la República Dominicana, así como también coordinador de reforma del Código Civil, entre otros cargos. Vamos a situar en el plano de mesa directiva al doctor Cuaresma Terán y al doctor Joten Curi. Distinguidos magistrados de la Suprema Corte de Justicia aquí presentes, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Distinguidas damas y caballeros, abogados y colegas todos. Yo debo decir primero por qué estoy en este podio en este momento, cómo me vinculo a la materia constitucional, al quehacer constitucional. Y ello es producto o consecuencia de circunstancias de la vida, como la que me ocurriera cuando vine a estudiar de Santiago a la única universidad que existía en aquel entonces, la Universidad de Santo Domingo, que vine con el propósito de hacerme abogado y de hacerme violinista. Ya traje debajo del brazo un violín que ya comencé a estudiar en Santiago, pero que resulta que había necesidad de producir dinero para poder pagar una pensión. Entonces conseguí un trabajo del cual salía a la 1:30 y a las 3 tenía que estar en la universidad. Y las únicas clases que se podían obtener eran en el Conservatorio Nacional de Música, que comenzaba su clase a las 3 de la tarde, de manera que yo tuve que abandonar la idea y la aspiración de ser violinista, aunque no lo he dejado del todo, porque muchas serenatas hemos dado. Luego que nos graduamos de abogado, aceptamos, después de la muerte de Trujillo, aceptamos aprovechar una beca en Santiago de Chile, ofrecida por la Organización de los Estados Americanos, y de las que se ofrecían en ese momento eran precisamente aquellas que pudieran cubrir las necesidades más urgentes que tenía el país en ese momento. Y una de esas necesidades era la de resolver el problema de las cárceles dominicanas. Aquí nadie sabía nada de ciencia, ni penología, ni nada que estuviera relacionado con las cárceles del país. Y fuimos a Chile becados por 8 meses, el doctor Darío Fernández, el doctor Álvaro Rodríguez, que en paz descanse, y también el doctor Benoni Albuerne, también fallecido. Así que de ese grupo nos quedamos Darío Fernández y quien les habla. Pero que resulta que después que elaboramos varios proyectos de ley con la colaboración de Jaime del Valle, ministro de Justicia en ese momento en Chile, propusimos esos proyectos de ley, o antes proyectos de ley, a la sazón al presidente de la República, el profesor Juan Bosch. En esa oportunidad, cuando le llevamos los proyectos, el presidente Bosch nos dijo: tienen que esperarme un momento porque todavía al país le falta el rabo por desollar. Y yo acabo de comenzar, así que esperen un momento. Nosotros regresamos en agosto, pero en el mes de septiembre se produce el golpe de Estado que sumió al país en una crisis que todavía hoy la tenemos que estar lamentando. Eso determinó que yo tomara otro rumbo. Y me dediqué, que en principio lo iba a hacer por el derecho penal, me dediqué entonces a la materia civil y comercial, de tierra, y concomitante con ella con algunas incursiones en el derecho constitucional. Me vinculé bastante con el derecho constitucional
E hicimos algunos trabajos el doctor Juan Manuel Pellerano y quien les habla. Y quizás, modestia aparte, fuimos de los primeros que hablamos en el país del derecho de amparo. Escribimos sobre eso y de ahí resultó aquella muy comentada y muy celebrada resolución sobre el amparo que nosotros dictamos con motivo de un litigio laboral que se suscitó aquí en Santo Domingo entre la empresa Productos Avon y unos trabajadores de esa empresa. Efectivamente, seguí incursionando en la materia civil, me apasionó la materia civil y la materia constitucional. De ahí he publicado algunos trabajos en esta materia y finalmente me vinculó más a ella el hecho de que por 14 años ejercí la digna función de ser magistrado de la más alta corte del país en ese momento, que era la Suprema Corte de Justicia. Fui presidente de la Cámara Civil de ese alto tribunal y primer sustituto del presidente del mismo. Y en esa ocasión, como el asunto civil o materia civil es la que está más vinculada con la materia constitucional, tuve que participar en un gran número de asuntos relacionados con la materia constitucional. Ahí tuvimos bastante intervención y muchas de esas sentencias tienen parte de mi autoría. Por eso me encuentro hoy aquí, cuando me fui llamado para coordinar la publicación de esta obra. Quiero, como podría decir, se olvidó que yo existía para la puesta en circulación de esta obra y me vine a enterar de ello apenas el último viernes pasado, cuando el doctor J. Incuri, hijo, se apersona a mi oficina y me dice: mira, tenemos el jueves, el martes, la puesta en circulación del libro. Digo, ¿qué libro? Oye, el libro que Cuaresma y usted trabajaron en él. Digo, ¿cómo? ¿El jueves? ¿El martes? Bueno, pues el martes. Digo, yo no tengo nada preparado. Dice, no, pero te dice algunas palabras. Digo, bueno, está bien, vamos arriba. Efectivamente. Entonces, con ese motivo, preparé estas palabras que le voy a dedicar a ustedes. La puesta en circulación de esta obra, Nuevas Tendencias, Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional, en el día de hoy, me ha tomado de sorpresa, a pesar de ser, junto a mi distinguido amigo, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, profesor de la materia Sergio Cuaresma Terán, coautor y director de la misma, toda vez que apenas el viernes último tuve conocimiento de que hoy saldría a la luz pública el producto de un trabajo común que tuvo por meta exponer la situación del derecho constitucional, me refiero a la época 2008-2009, en nuestra región, a través de los aportes y colaboraciones, no solo de expertos constitucionalistas, sino de destacados exponentes del derecho penal, del derecho civil, procesal, administrativo y de los derechos humanos. Mientras me cupo el honor de presidir la hoy Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, asistí a los eventos que con frecuencia se celebran en distintos países de nuestra América sobre derecho constitucional y procesal constitucional, que siempre han contado las más de las veces con la entusiasta y eficiente colaboración y dirección del Centro de Estudio de Capacitación Judicial de Centroamérica y el Caribe, y que organiza también con frecuencia la Universidad de Castilla-La Mancha y la Corte Suprema de Costa Rica. Debo apuntar que hasta la integración del Tribunal Constitucional creado en la Constitución del 2010, la Suprema Corte de Justicia hizo las veces de Tribunal Constitucional,
los que nos permitió o los que nos ha permitido concurrir o nos permitía concurrir a esas jornadas. En uno de esos encuentros, celebrado en Managua, capital de Nicaragua, durante el año 2008, de manera informal, tuvimos un intercambio de ideas después de una interesante intervención suya con el magistrado profesor Sergio Cuaresma Terán en torno al tema fundamental que nos ocupa, con el propósito de explorar sobre la posibilidad de recoger en un volumen la visión de expertos de nuestra América y Europa sobre el desarrollo alcanzado en sus respectivas latitudes de lo que es hoy el dogma de la supremacía constitucional y sus consecuencias directas, la justicia constitucional y los tribunales constitucionales. A principios del año de 2009, en el curso de una actividad que tuvo de escenario esta capital, el profesor Cuaresma y quien les habla, dimos continuidad a aquella idea y ya convertida en realidad gracias a la integración en calidad de autores de distinguidos y prestigiosos profesores y academicistas de nuestra América y de más allá del Atlántico, cuyos trabajos recogidos en la obra han sido agrupados en orden a los siguientes epígrafes. Primero, aspectos sobre el derecho público en general. Segundo, derecho constitucional. Tercero, derecho procesal constitucional. Y sistemas interamericanos de derechos humanos y derecho centroamericano de integración. Son las cuatro grandes partes en que se divide el trabajo de esta obra. ¿Qué destacar, me pregunto ahora? ¿Qué destacar de nuestra parte en un estudio tan extendido, en un ámbito tan extendido y estudiado, en esta brevísima intervención cuyo único objetivo se limita a dar a conocer la existencia de este nuevo aporte a la bibliografía del fascinante soporte del mundo del derecho, que es el derecho constitucional, porque constituye, sin duda, la pieza maestra del ordenamiento de toda sociedad humana? Y me respondo, con tal propósito, se me ocurre recordar, y lo hago con orgullo dominicanista, que después que el Chief de Justicia, el jefe de justicia de los Estados Unidos, con el caso Marbury and Madison, inaugurara, nadie duda que por primera vez, con la decisión de 1803, en ese alto nivel, me refiero a la Corte Suprema de los Estados Unidos, un sistema de control judicial de constitucionalidad fuera la primera constitución del Estado Dominicano de 1844, la que adoptara en nuestra región un control difuso de constitucionalidad al consagrarse en esa Carta Magna, conocida como la Constitución de San Cristóbal, en su artículo 125, bajo sanción de nulidad de los juzgados, que, cito, ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto sean conformes a las leyes. Eso decía el artículo 125 de la primera Constitución dominicana, puesta en vigor el 6 de noviembre de 1844. Por eso digo que en la región el primer país que habló de derecho constitucional por vía difusa, no tengo la menor duda que fue la República Dominicana. Ahí surge, con el nacimiento mismo de la República, el constitucionalismo dominicano, cuya evolución hoy destaca
producto de un proceso que tuvo una primera fase popular que culminó con la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010, que entre sus creaciones exhibe la integración de un tribunal constitucional con la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, en síntesis, de las aspiraciones máximas de los ciudadanos que aspiran a desenvolver sus actividades en un Estado social y democrático de derecho. La Judicial Review norteamericana, como explico en uno de mis artículos incluido en la obra, mediante la cual el juez John Marshall, sin preverlo en la Constitución de su gran nación, consagró en su fallo de 1803 los ideales del constitucionalismo bajo el predicamento conocido como la lógica de Marshall, que tiene como principio básico que, cito, en caso de un conflicto entre la Constitución y una ley, el juez no tiene más alternativa que aplicar la Constitución dejando de lado la ley. La que tuvo, no abrigo la menor duda, una influencia decisiva en el constituyente dominicano de 1844, que asimiló la lección de aquella sentencia, como acabamos de ver, con la cual se sustentaron las bases de nuestro constitucionalismo, sistema político que prefiere y ha defendido siempre el pueblo dominicano. Como prueba del interés que ha despertado en la sociedad dominicana la creación de esta especial y alta jurisdicción, me refiero al Tribunal Constitucional, resulta apropiado el momento para, con un ejemplo, poner de relieve la importancia que para los profesionales del derecho y el ciudadano común ha suscitado el tema constitucional. Se debate hoy, señores, por ejemplo, verbigracia, sobre todo a nivel de doctrina, la situación creada después de proclamada la vigente Constitución sobre la noción de parte interesada. Resulta que en fecha 6 de agosto de 1998, la Suprema Corte de Justicia, que para la época ejercía las funciones que hoy corresponden al flamante Tribunal Constitucional en materia de acciones directas de inconstitucionalidad contra los actos de los poderes públicos, interpretando el artículo 67, párrafo primero, de la antigua Constitución, que legitimaba a toda parte interesada, entre otros órganos políticos, para demandar la inconstitucionalidad de las leyes, interpretó en síntesis lo siguiente: debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una sentencia de carácter judicial o administrativo, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal pretendidamente inconstitucional, o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley. Observen que en esa sentencia se consagra definitivamente la fórmula doble o vial, doble fórmula que tenemos nosotros los dominicanos para combatir la inconstitucionalidad, sea por vía difusa, a través de un litigio, de una instancia, pero también por vía directa, directamente ante el Tribunal Constitucional, que antes de la creación del actual Tribunal Constitucional lo ejercía la Suprema Corte de Justicia. Por vía del control concentrado o directo, inaugurado en la reforma constitucional, reinaugurado
en la reforma constitucional de 1994. Y digo reinaugurado porque ya recordaremos que en el año 1924 la Suprema Corte de Justicia sirvió también de Tribunal Constitucional y podía resolver los asuntos de inconstitucionalidad, pero solamente estaban limitados a las cuestiones de derechos humanos. Por eso hablo de reinaugurado el sistema de control concentrado o directo. En la reforma de 1994 fue donde se establece, ya de manera definitiva. Repito, por vía del control concentrado o directo, reinaugurado en la reforma constitucional de 1994, la doctrina más calificada del país ha prácticamente admitido la acción popular que habilita, como es sabido, a cualquier ciudadano con interés simple para intentar la acción. Lo que, dicho de pasada, es cuestión muy discutida y debatida en otros ordenamientos, salvo que esté previsto en la ley. Es el caso, por ejemplo, de Argentina. En Argentina se ha luchado mucho por la cuestión de la acción popular y algunos tribunales la han admitido, pero otros no. Los más destacados constitucionalistas argentinos dicen que para que una acción popular pueda estar aceptada o integrada al ordenamiento jurídico de un país, debe estar prevista en una ley o en la Constitución. Dicen los argentinos. Pero esa es una posición también discutible. Habilita, como es sabido, a cualquier ciudadano con un interés simple para intentar la acción, lo que, dicho de pasada, es cuestión muy discutida en otros ordenamientos, salvo que esté previsto en la ley. La discusión estriba actualmente, aquí entre nosotros, en el hecho de que, como en la nueva Constitución 2010, se legitima para intentar la acción, aparte de los órganos políticos, a cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido, lo que obviamente difiere del interés simple previsto en la anterior Constitución, ello podría conducir a una interpretación más exigente. Y digo esto porque se ha interpretado la acción popular, que ya estaba haciéndose uso de ella con mucha frecuencia, en base a la expresión interés, un interés cualquiera, en la Constitución de 1994. Decían que son legitimados para intentar la acción en inconstitucionalidad el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y cualquier parte interesada. Entonces, en base a esa interpretación, que fue la de 1998, muchos tratadistas han entendido que con ella se inauguraba, con esa tendencia se inauguraba la acción popular, que no había que alegar causa, bastaba con ser ciudadano para estar habilitado y legitimado para intentar esa acción. Por eso digo que ahora, al decir, como decía simplemente, cualquier interés, ahora la Constitución consagró en el artículo 185, su párrafo primero, que ese interés debe ser legítimo y jurídicamente protegido. Es decir, le puso apellido. Antes no tenía apellido. Entonces yo creo que hay que hilar fino cuando se vaya a decir, como han dicho algunos autores, muy distinguidos y a quienes yo respeto muchísimo, que también es una acción popular la que está consagrada aquí. Yo no creo que sea así, porque le han puesto que sea legítimo y jurídicamente. Antes estaba abierto cualquier interés y por eso se le llamó acción popular. No es que yo esté en contra de esa acción popular, ojalá así sea siempre, porque cada ciudadano tendría interés en acudir al más alto tribunal de la República para determinar si una ley, aunque no me afecte, una ley es o no es constitucional. Pero una cosa es esa y otra cosa es lo que diga la Constitución. Entonces me pregunto finalmente, ¿qué condujo al constituyente del 2010 a variar la fórmula que sobre la cuestión de la legitimación consignara la Constitución de 1994? Y aquí le dejo esto en las manos de los distinguidos y honorables magistrados del Tribunal Constitucional.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional deberá en su oportunidad precisar si la nueva redacción respecto del ciudadano común debe interpretarse o no, como lo hizo la decisión de la Suprema Corte de Justicia el 6 de agosto de 1998, cuando regía la Constitución de 1994, que hablaba solamente de parte interesada. La nueva redacción a que me he referido es parte hoy del artículo 85, párrafo primero de la Constitución del 2010. Quiero resaltar que no he adoptado ninguna posición, sino la inquietud que me mueve habiendo una cosa y habiendo la otra. Yo sí voy a escribir pronto sobre este tema y voy a adoptar una posición, pero aquí no tengo que fijarle posición a nadie de ustedes. Simplemente planteo la situación que está creada. Deseo concluir. Para concluir, deseo extender nuestra salutación y agradecimiento a los autores extranjeros y nacionales, con el profesor Cuaresma Terán a la cabeza, que hicieron posible con sus invaluables aportes la realización de esta obra, que sin duda, por ello y por la variedad de su contenido, puede ser calificada de vademecum internacional de las materias que se identifican en su título, que son nuevas tendencias, derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Gracias a los profesores, magistrados, académicos, Jesús González Pérez, Néstor Pedro Sagüez, Diego Valadez, Sergio presente aquí y coautor, Cuaresma Terán, Manuel Vidaurri, Arechiga, Víctor Bazán, Juan Hernández Bravo, Mario Huet Vega, Luis Reina, Alfaro, Raúl Rueda Leal, Jerónimo Mejía Edgar, Mauricio Erdocia Sacasa, Edwin Castro Rivera, Jotin Curi, compañero y amigo aquí presente, Luis López Guerra, Alan Brever Carías, José Luis Cea Egaña, Rigoberto González Montenegro, Omar A. García Palacios, Álvaro Andrés Mota Navas, Eduardo Jorge Prat, Ailín Ordóñez Reina, Jesús Floriano Flores, Iván Escobar Forno, nicaragüense, muy bueno, muy distinguido. Pensé que lo iba a ver esta tarde aquí. Iván Escobar Forno, José Hernández Machado, mi compañero de Cámara Civil, Silvio Antonio Grijalva Silva y Jorge Vicente Paladines. De manera muy especial a todos ustedes que concurren y que con su presencia prestigian este acto. No quiero terminar sin también extenderle una felicitación y agradecimiento, porque fue un permanente defensor de que este libro se publicara. Mi colaborador en la Suprema Corte de Justicia, el señor Alexander Fleming. No sé si se encuentra por aquí, pero Alexander Fleming fue un colaborador y un instigador. Me ponía loco algunas veces con la publicación de esta obra. Así que tengo que hacerle un reconocimiento. Muchas gracias. Luego de la intervención del ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luciano Pichardo, vamos a dar paso al doctor Sergio Javier Cuaresma Terán. Tiene más de 24 años de experiencia en el ejercicio de la profesión como abogado, académico, investigador, asesor y corredactor de textos legislativos de la transformación institucional y jurídica de Nicaragua. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua. Es profesor de Derecho Penal e investigador del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica, profesor de Derecho Penal de la Universidad Americana y además investigador del área de Derecho Penal y Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid, España.
y experto del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUD. Buenas noches, señor Jotin Curi, magistrado del Tribunal Constitucional, maestro Rafael Luciano Pichardo, codirector de la obra, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, abogadas y abogados, amigas y amigos. Permítanme agradecer a la Fundación Global Democracia y Desarrollo y a las demás instituciones del sector privado por el auspicio de la presentación del libro Nuevas Tendencias de Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Constitucional, que después de 2 años y medio de duro trabajo, felizmente, y vaya qué sorpresa, ha sido publicado, y por ello además agradecer a la Librería Jurídica Internacional por haber auspiciado su publicación. También y de manera especial el Instituto de Estudio de Investigación Jurídica desea agradecer de forma particular al magistrado Curi por haber apoyado decididamente y además habernos sorprendido a ambos, tanto al doctor Pichardo y a tu servidor, por la presentación y organización de la obra. Agradecimiento extensivo a Lilian Carrasco y a Alexandre Fleming por su empeño para que lo que hoy celebramos se haya hecho realidad y la fineza de sus atenciones. Y a ustedes, amigas y amigos, por el cálido recibimiento que le han dado a esta obra colectiva que tengo el honor de haber codirigido con el maestro Rafael Luciano Pichardo. En el trabajo que ustedes tendrán en sus manos, nos permite orientarnos y contextualizarnos en las transformaciones propias de una democracia constitucional. Así, el profesor José Luis Sea advierte que estas transformaciones se centran en el hecho de que la persona y su dignidad juegan ahora un papel fundamental en la idea de la Constitución, subordinando la potestad estatal suprema a la misma y sus derechos. Esto mismo puede observarse en el derecho internacional público clásico, que ahora la figura del Estado como sujeto de responsabilidad cede, pero sin perder su espacio natural, a la persona como sujeto central del nuevo derecho internacional para la protección de los derechos humanos. También hay que señalar la apertura de nuevas formas de gobierno, pues ahora existen neoparlamentarismos y regímenes semipresidenciales. La crisis de la ley enfrenta además la aparición de nuevos principios y reglas de instituciones supranacionales, todo lo cual exige al intérprete, a jueces y magistrados, sobre todo los tribunales constitucionales, interpretar la Constitución política, por muy viejas que éstas sean, adecuándolas a estos cambios, pero siempre en el marco de su sentido literal posible, modernizando al Estado como imperativo de los actuales tiempos, que debe encontrar siempre a la persona como su usuario principal, es decir, un Estado siempre al servicio de la persona. Asimismo, el proceso de liberación económica pone de manifiesto una relación más estrecha entre el derecho público y el derecho privado, sobre todo en aquellos ámbitos indeclinables del Estado, como los servicios básicos, la salud, la educación, entre otros. Este fenómeno obliga al derecho constitucional a armonizar y a hacer posible la coexistencia, en los casos que pueda hacerlo, de los derechos sociales o económicos que solo el Estado tiene el deber de garantizarlos, pero que además debe regularlos cuando pasan a manos del sector privado, para evitar que las expectativas de la población se frustren y además proveer de seguridad jurídica a las inversiones. Todo un desafío, sobre todo porque en algunos casos hay que ser compatibles instituciones jurídicas del sistema continental europeo como el anglo-norteamericano, como en el caso de la justicia. En los últimos tiempos, la región ha experimentado cambios sustanciales y positivos, tales como el paso de la guerra a la paz, y ha situado sus expectativas frente al fuerte desafío de trascender hacia la democracia y de esta al desarrollo sostenible, pero en un contexto de grandes limitaciones de desarrollo económico, para lo cual, como apuntan los autores de la presente obra, se vuelve imprescindible trabajar siempre en el marco constitucional por el fortalecimiento institucional
el reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos y al fomento de la estabilidad y la armonía política. Esto, tomando además el hecho de las transformaciones que ha experimentado, el mundo obliga a la región a su integración a fin de poder afrontar estos desafíos con el reto de surgimientos de nuevas instituciones de carácter supranacionales, creando en algunos casos crisis o reacomodos institucionales internas por la ausencia de experiencia en este nuevo orden institucional comunitario. El derecho constitucional, además, debe de tomar en consideración, y particularmente en naciones emergentes, que los pueblos de la región han optado con determinación por un nuevo orden construido en torno a la no confrontación, cuyo objetivo final es alcanzar la democracia con desarrollo y justicia para el mayor número de personas y la construcción o la consolidación del Estado de Derecho constitucional, con la finalidad de garantizar un espacio mínimo de convivencia y desarrollo humano y económico. Existen siempre en la población ciertas tendencias cada vez más fuertes que podrían desembocar en el surgimiento de una cultura política regional que tiene como principales rasgos característicos la pacificación, la democratización, la consolidación de instituciones nacionales, nuevas formas de gobierno, el surgimiento de instituciones democráticas supranacionales, todo esto dentro de un contexto de integración regional. No obstante, y a pesar de todo este esfuerzo y expectativas de las sociedades, y alimentado por el poco desarrollo económico de algunas naciones, se han profundizado las contradicciones económicas y sociales. La pobreza ha aumentado, la iniquidad y la violencia social no ha desaparecido, aunque siempre se explicaron en el pasado como un producto de la ausencia de regímenes no democráticos que además se alimentaban con su propia pobreza. Un aspecto fundamental dentro de las nuevas tendencias del derecho constitucional que desarrollan los diferentes autores de esta obra, como lo expresan los coautores de la obra, es la sociedad civil. La participación de la sociedad organizada juega un rol estratégico y fundamental en el proceso de la transformación del Estado, en la creación, promoción y gestión de las políticas públicas y el diseño del sistema de vida político, ya que a través de ella se canaliza el interés en la construcción de una sociedad democrática y la reconstrucción del Estado para promover y mejorar la participación de la misma. Es decir, la gestión de los intereses colectivos desde el marco de la ciudadanía. No asumir esta realidad solo genera tensiones innecesarias e improductivas. Pero hay que indicar o es necesario tener en cuenta que, ante la vertebración y la madurez de la sociedad civil, algunas de las características del gobierno del pasado no han desaparecido. Aunque no existen ya las dictaduras ni los regímenes militares, se advierte una peligrosa tendencia a la exclusión de las personas en la actividad pública. Las personas tienen muy poca injerencia en los temas públicos, como si luego de elegir hubieran delegado a los funcionarios sus derechos políticos, lo que hace que las grandes mayorías queden de nuevo excluidas de la esfera de poder y de los espacios de toma de decisiones. Contrario a la idea de la participación democrática, también se aprecia el desmantelamiento del Estado constitucional de derecho, degradándolo en muchos casos al Estado de policía, un poder fuera de control, desbordado, convirtiéndose en muchos casos en naciones que no tienen de forma material una constitución. De forma visionaria lo proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, una sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución. Pero, como dicen algunos de los autores de la presente obra, de forma implícita, no basta con tener una constitución política. Es más, tenerla en muchos casos no sirve de nada si no tenemos una corte o un tribunal constitucional que la aplique y la interprete, adecuándola además a los tiempos, pero respetando la voluntad del soberano. Precisamente el magistrado Jotin Kurin señala esta necesidad como la judicialización de la política en su trabajo en la obra. Para el magistrado Kurin, esta judicialización consiste en ajustar las actividades de los actores políticos para que se circunscriban a la norma suprema, esto es, a la carta sustantiva o la norma primaria. Palabras futuristas que se constituyeron en lo que hoy es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que como él mismo indica, su aprobación significaría y significa para el país
y no se equivocó, un gran avance para la consolidación de las instituciones democráticas. Este es el reto. Garantizar elementos básicos para la constitución de una sociedad políticamente organizada. Supremacía constitucional, división e independencia de poderes, control constitucional, respeto a los derechos humanos y participación democrática de la sociedad civil y aseguramiento de la inversión económica. Cuando no hay independencia de poderes, el poder judicial no tiene absolutamente nada que controlar. La sociedad se desarticula y se convierte en una sociedad primitiva, como le llamaba Rousseau. Pero para que lo anterior sea una realidad, y sobre todo en el ámbito de la justicia, es decir, divisiones de poderes e independencia de los mismos, nos deja como lección la obra que sin decisión política no es posible estructurar un poder judicial independiente ni democrático, institución esencial del Estado de Derecho. Hay que recordar que los jueces italianos de las manos limpias no nacieron de una incubadora, sino de una estructura judicial democrática, como lo expresa el profesor Zaffaroni, fundador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica. Sin justicia independiente, el Estado de Derecho se degrada a estado de policía, con el consiguiente costo para la seguridad jurídica y para el pueblo, porque esta última es condición o premisa para el desarrollo no solo económico, sino también humano. Nadie invierte sin seguridad y cuando lo hace en condiciones de inseguridad, la compensa con réditos desproporcionados en relación con la inversión. La obra pone de manifiesto que la solidez de las instituciones del Estado de Derecho constitucional en cualquier país constituyen la base del buen funcionamiento de las instituciones políticas y de los procedimientos democráticos. Todos los autores, sea de forma expresa o implícita en esta obra, coinciden que hay un vínculo axiológico y funcional y práctico entre la calidad del Estado de Derecho, la estabilidad política y el desarrollo económico y social del Estado. Para que uno pueda dar se necesita de la existencia del otro, indispensablemente. Si no, tendremos estados y sociedades democráticas fallidas. La promoción del Estado de Derecho constitucional también permite a los sectores menos favorecidos o vulnerables la reivindicación y defensa de sus derechos y libertades, con la promoción de la seguridad jurídica, producto de la garantía de la independencia, de la justicia y la no concentración de poder. Por tanto, se deben aunar esfuerzos, según arroja la recomendación de este trabajo, para las próximas décadas una estrategia para fortalecer y profundizar el proceso de construcción o transformación del Estado de Derecho constitucional, la participación ciudadana y los espacios para el diálogo democrático de carácter real y horizontal, y no formal y vertical. Por esta razón, y para finalizar, los países deben de centrarse estratégicamente en promover el aseguramiento de las condiciones básicas de vida para la persona y su personalidad jurídica, seguridad humana. Para ello, de la creación y fortalecimiento de instituciones propias del Estado de Derecho constitucional, que permitan el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, la participación social, propiciar la creación de espacios de democratización y el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de las personas. Los esfuerzos dirigidos hacia la creación y fortalecimiento de las condiciones para el respeto de estos principios significan el cimiento para lograr un desarrollo integral en nuestros países, ya que estos permitirían ofrecer condiciones para la gobernanza y la estabilidad en el proceso democrático que actualmente viven nuestros países. Muchas gracias.